said in Spanish, she said, call me. And I can also translate your shadow. Chévere. It's lesson 61. And if you have my phone, it's 2651540, just in case you have other questions. If you también tomaron, if there's something in the lesson or something you want to be explained in English, feel free to call me. My number is 2651540. Sometimes, you know, there's too much material and you want to go back to something and ask something, you know, but it's so exciting, pretty soon on the 23rd. On Sunday, when we get out of this movie, come dress in your robes. Change after. No sé si hermana Natalie está arriba. Ah, perdón, Natalie. Yo me siento como una muchachita de 15 años. Y se cambia la cara. ¿Qué tiempo vas? Pero vienen para bautizarte. Ok, se la pastora va a estar para otra clase. La venida de Cristo. Queda esta y la revisión preview. Pero si quieres Zoom, lo puedes ver la clase en Zoom también. Ok, el link. Ok, yo te lo envío o se lo pides al joven que maneja el curso. Porque una vez yo lo tenía y no pude volver. Sí. Tampoco pude yo también pasó lo mismo, no pude porque decía host has to be y a Bernice también. A mí se me sí, exacto. O lo que sea, o el domingo, ¿cuándo te antes de esperar que viene, pero está pidiendo que sacara lo que sea porque tiene que comenzar. Una cosa la semana que viene, si no me ven, no estoy enojada con la iglesia o es que me estoy escondiendo, voy para Florida a ver a la sobrina mía con mi hermana ahí. Eso, para viajar es terrible. Pensamos estar 9 días en Florida. Sí, también, sí, para Puerto Rico. Pues nosotros, mi hermana y yo, vamos para Florida de un mediante a ver la hija de ella. También 9 meses. Ya, yo salgo el jueves. Yo no soy la única. Se me estoy escondiendo para que no me pongan una pelota. Ay, no puedo pasar. Una cosa me la llegué a hacer de la cambio. Yo pensaba que o sea, es nada de ¿Está ahí arriba? Ah, pues ya mismo viene entonces. Sí, eso es lo que yo confundía. Sí, de cosas que no las antes de eso, estaba aquí, ella se va para Puerto Rico el martes y necesita confirmar con que le dé el link. Porque la otra vez que ella tuvo el link, no pude, entonces decía, host has to allow you in. Y no, ella entró, pero ahora tiene que recibir la petición de ella de entrar al link y no pudo ver. Hay que aclarar eso con el hermano Aaron. Exacto. Entonces, eso fue mal, tú sabes que se cogió como 3 días. El por la mañana, y yo, no, un dolor de cabeza, pero Eso es mejor si la tiene bajo la iglesia. Y eso de ginger y de Dios me lo bendiga. Bendiga la iglesia. Feliz, no está ahí. No, la hermana Gabriela. Gabriela. Oh, Gaby. Yeah. Is she upstairs? Did anybody see Gabby upstairs? De la familia.
She's so quiet. Sí, pero está bien, vamos a continuar. Una vez más, Dios nos bendiga. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más, ¿verdad?, poder estar aquí. Y ya esta es casi ya una de las últimas clases, ¿no? Ya estamos ahí. Dos clases más después de esta y Two more classes and we'll be done. se terminó el curso. Pero esperando en Dios que pues haya servido para abrir un poquito más el conocimiento, ¿verdad? Entender un poquito mejor, ¿verdad? Las doctrinas, las enseñanzas bíblicas y cosas que fuimos aprendiendo en el camino, ¿verdad? En esta ocasión tenemos un tema muy importante, A very important topic. bien importante. Es más, es una doctrina bien, pero bien importante para nosotros. It's a very important doctrine for us, the church. Es más, tenemos que tener prácticamente todos los que estamos acá, tenemos que tener realmente concreto, realmente en lo que creemos. To have a solid basis in what we believe. Y conocimiento realmente en lo que creemos, porque realmente hay diferentes denominaciones en otros lugares, vamos a decirlo así, por no decirles sectas, ¿verdad?, que creen en otras doctrinas donde realmente están bien erróneos. Y entonces es bien importante que puedan entender lo que en esta clase se va a hablar hoy. Amén. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leer? Because there's other religions that do not believe in this, and it's so important that we, the Church of God, understand this doctrine. Créanme que yo me gocé realmente en lo que estaba analizando, estudiando, leyendo, escudriñando. Me gustaba un poquito más. Brian otra vez se va a conectar. Sí, no hay problema. Ya me dijo también que las últimas clases van a ser así porque ya cambió de turno. Sí. ¿Ya está ahí? Sí, ya está ahí. Te bendiga, Brian. Amén. Gloria al Señor. Te estaba diciendo de que estaba gozándome mientras estaba estudiando, mientras estaba analizando. He was joyful as he was analyzing. Entonces me di la tarea de indagar, ¿verdad?, más por allá, pero eso ya es por mi parte, And he ¿verdad? further Lo que yo researched. pude investigar, lo que yo pude indagar, eso ya es personal porque me llamó más y más la atención, ¿verdad? Pero yo quiero ser un poquito básico en lo que hoy vamos a ver, basarme en lo que el manual nos dice, amén. Pero sí yo animo a cada uno de ustedes que puedan sacar un poquito de tiempo y escudriñar un poquito más. Hay mucho, créame que hay mucho. Esto es solamente 2, 3 cositas bien básicas aquí. Lo que el libro les está enseñando es bien básico. Bien importante, sí, es básico. Pero hay más que esto. He did that research, but he's basically basing it on here. This is very simple, and do your own research because this topic is very important. Esto es bien básico. Esto es así como dice, como para principiantes. So this is very basic. What's in the Pero book este is tema es un beginners. tema muy extenso. But this is a very De hecho, hay ciertos debates acerca de esto. Estamos hablando de la there's many debates about that. Whatever today's topic is that. Trinidad, la Trinidad de Dios. Ustedes, eso creo que lo tienen perfectamente entendido, que Dios es eterno. We know that God is eternal, Dios es infinito. He is infinite, Y para empezar con esa palabra, eterno, and we're going to start with the word ¿qué eternal. entendemos? What do we understand with eternal? Forever and ever, sister says. No entra en la pregunta, ¿qué es eterno? What is eternal? Para siempre. In eternity?
Él es la eternidad. God is the eternity. Esa es. ¿Escucharon la respuesta que dio la hermana Andrea? Dijo, ¿verdad? Ah, perdón. No, está bien. Ya le cambié de nombre, Dios. Alejandra. Sí, muy cierto. Eterno, que no tiene principio y no tiene fin. It has no beginning and no end. It's eternal according to Sister Alejandra. Él es la eternidad. He is eternity. Él es el alfa y el omega. It's the Alpha and Omega. El principio y el fin. Beginning and the end. Él es. And He is. En nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos basamos y nos dejamos llevar por un tiempo. Human Amén. nature is based on a Hay un certain time. tiempo para There's no todo. limited time for everything. Tiempo cuando nacemos, crecemos, estamos en una edad adulta y tiempos que vamos a morir. Todo ser humano pasa por ese proceso. And we all go through that process. Pero Dios es eterno. ¿Cuántas generaciones y generaciones God is eternal through han pasado? Él es eterno. He is eternal. Esa parte tenemos que entenderlo. Es infinito. He is infinite. No hay límite. There's no limit to God. Eso es tan importante. Por lo tanto, Él es el creador You know, God is our de todo lo creator. que existe. Everything that it Por Él se sostiene. and is sustained by Fue creado por su palabra. Las palabras fueron creadas las cosas. Versículo, que el principio. In the beginning, ¿En el principio de quién? whose beginning? In the beginning ¿De of él? who? No. Es el principio de esta The creación. beginning of this creation. No de Él. Él es infinito. Vuelvo y repito. Él es eterno. God is eternal, so it was referring to En el principio de este mundo. En el principio de las cosas. the beginning of the things. Porque dice que todo estaba. Everything was so disorderly So, Él es eterno. and shows that God is Él colocó todas las cosas en su lugar. and He put everything in its place. Salmo 19, ¿qué nos dice? Ustedes lo Psalm leyeron. 19, have you read it? What does Psalm 19 say? Salmo 19? Sí. Okay. Psalm 19. Primero, sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Amén. Dejémoslo ahí. Psalm 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Basta con ver para arriba y ver el cielo y ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios manifestado en su obra. All we have to do is look at heaven and see the God's manifestation of His word. ¿Quién ha sido capaz de crear un firmamento? ¿Quién ha sido capaz de crear una estrella? Who has been capable of creating even a star? Solo el poder absoluto de Dios. Only God's absolute power. Como decía una parte del libro, solo un necio puede decir que Dios no existe. The book says only a fool says that God does not exist. Solamente con voltear a ver a su alrededor, Only by looking around, usted puede ver la grandeza de Dios. you can see God's amazing word. Con ver alrededor. Es más, haga esa práctica ahora mismo. And look around. Ve a su alrededor. You look in your surroundings. ¿Qué ve? What do you see in your surroundings? ¿Qué ve? What do you see in your surroundings? You look around. What do you see? ¿Cómo ve? La creatura de humanidad. Ve a su prójimo, ¿verdad que You sí? see the creation, your neighbor. Ve a su prójimo. Esa es una creación máxima y perfecta de parte de Dios. Your neighbor is a maximum and perfect creation of God. Con el propósito de Él manifestarse, creó a la humanidad. God manifested. Creó al
Eso nos lleva a Génesis 1:26. And look at the book of Genesis 1:26. Santo. ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Genesis 1:26, ¿eh? Genesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra Ah, imagen. vamos a hacerlo despacito, perdón, hermano. Lo vamos a hacer bien lentecito. God said, let us make, Sister Betty. Vamos una vez más. Entonces dijo Dios, Ok. hagamos al hombre a nuestra imagen. Ok. Then God says, Hay let's dos palabras ahí que están en plural. There's two words that are included. ¿Saben lo que es plural y singular? ¿Todos tenemos el conocimiento? Perfecto, estamos bien entonces. Está hablando más de una persona. More than one person. Hagamos, Let us make, hagamos. and let us Sentido de la palabra del verbo plural, hagamos, más de una persona. When it says let us, meaning more than one La person. pregunta, Dios, si es Dios que está hablando, entonces dijo Dios, hagamos. And God was speaking and he said, let us make. En su dimensión, en su deidad, ¿con quién está hablando Who was he entonces? speaking to in that reality? Who was he speaking to? God is speaking. Esta es una prueba absoluta. Y hay quienes la quieren refutar usando otras palabras. Pero realmente, esta es una parte bien importante que tenemos que entender. This shows proof and it's something important we have to understand. Se está comunicando la Trinidad, God is speaking of the Trinity. la divinidad, He's expresándose, hablando entre de ellos. Hagamos. speaking amongst them. No es que esté hablando con los ángeles, He was porque los ángeles no son divinos. speaking. Fueron creados They were created. por Dios, pero no son divinos en su poder. Entonces, ese hagamos es un plural, una muestra de la Trinidad, Shows the Trinity. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando en esta ocasión. Hagamos al hombre, y luego dice una vez más, a nuestra. Esa palabra nuestra es un término plural también, a nuestra. Vuelve y recalca de los mismos que estaban hablando. Hagamos a nuestra. Una vez más se involucra la Trinidad. It shows the Trinity. ¿A qué dice? A nuestra imagen, Image. conforme a nuestra According to our semejanza. image. ¿A qué se refiere? What was he referring to? Que se parezca a Él. ¿En qué? How are we similar to him? Dios es espíritu. God is a spirit. Dios no es humano. Dios es espíritu. He's a spirit. So he said, Jesús tuvo un ministerio terrenal, claro que sí. Eso no lo descartamos. Pero Dios es espíritu. Dios se encarnó en un cuerpo humano para darse a conocer y para venir a hacer una obra redentora. Pero Dios es espíritu. But he is a spirit. However, he was made flesh. Entonces, como dice, conforme a nuestra imagen, And he says, according to our image, conforme a nuestra semejanza. similar to us. Usemos un poquito. ¿Qué imagen? ¿Qué semejanza? What image? What? Similar to what? What was God saying? Forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Since you say the way we La semejanza con la que el Señor creó al ser humano es que pueda ser capaz de razonar. The similarity is that we are able to El reason. uso del razonamiento, Reason. el uso de la voluntad. Your willpower. Recordando que Dios dio libre albedrío al ser humano, capaz de decidir por él mismo
He gave us that ability to think for ourselves. Santo, nuestra semejanza That's how we're al supposed Señor to es do. que Dios es bueno. Y en ese momento de la creación, el ser humano no había pecado. And at that time, mankind had Por lo said tanto, what is good. el ser humano, el Adán que Dios creó, era bueno, And Adam, when God created, was good. sin pecado, Without sin. sin pecado, Adam was bueno, without sin, good. capaz de hacer buenas Capable of doing good. buenas obras. Santo. En esa parte yo la quería añadir nada más. Pero es bueno que ustedes puedan ir un poquito entendiendo, ¿verdad? Porque cuál es la semejanza que el Señor nos permitió a usted y a mí. So that he's going Tener to resemblance de we él. have with God. Eso para mí me llena, eso para mí me... O sea, Él nos creó para que usted y yo podamos tener realmente un razonamiento y no ser solamente unos robots o unas marionetas. Reason of thinking and not be a robot. Tenemos voluntad propia, We have our own willpower. tenemos un razonamiento, un We are intelecto, thinking and our intellect are thinking of our ways, sentimientos y have emociones. emotion, sentiments. Amén. Quedamos como que esta parte donde estamos mostrando la Trinidad de Dios. We're showing the thoughts. Entendemos. Dios hablando en términos plural, hagamos, God is speaking in hablando saying entre la God is- Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. And we're speaking of Father, Son, and the Holy Spirit. Seguimos aquí mismo en Génesis. Antes de pasar al Nuevo Testamento, vamos a estar en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó, cómo Dios habló y cómo la Trinidad se manifestó aún desde el Antiguo Testamento. God spoke of the manifested himself and looking in the Old Testament. Genesis still. Génesis, seguimos en Génesis capítulo 11. Ustedes leyeron eso, ¿verdad que sí? Genesis chapter 11. Antes de continuar con eso, voy a leer una cita. He's going to read out Bible verse Deuteronomio, in Deuteronomy capítulo 6. chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Esta es una cita que usan mucho los unitarios I've heard that people o las personas que quieren creer unitary one God. que hay una Trinidad. And there's no Trinity. So that Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. 6 verse 4 says, Oye Israel, Jehová no es Dios, Jehová uno es. "But the Lord is Jehová no es Dios, Jehová uno es. Jehovah our God is one." Se oye. Y hasta cierto punto, como que tiene lógica, como que tiene razón, porque está diciendo que Dios es uno. That verse is one. Nosotros creemos en la doctrina de que la Trinidad se compone en Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Spirit, No hay división. without being divided. Tres personalidades. Three different Un personalities, solo Dios. but one God. Entonces, por lo tanto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no se está contradiciendo. So that verse isn't being Y contradicted. es un argumento que queda anulado para los unitarios, el creer, pensar que Dios es solamente uno. Those believe in one God, you En número. are saying He is only one. Pensando que Jehová es uno What He is, God is expressing, saying when He says I'm one, en unidad. in unity. En unidad. One in unity. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. The Son and the Holy Ghost are one person. El mismo poder que tiene el Padre
el mismo poder que ejecuta el Hijo, el mismo poder ejecuta el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tres personalidades. Dios. Yo me impactaba, yo me fui más allá, pero pues no los quiero confundir. Pero sí, necesitamos entender el funcionamiento en cada uno. You need to understand that Si usted adora al Espíritu Santo, está adorando a Dios. if you are Si worshiping usted adora the Spirit, al Cristo, usted está adorando a Dios. worshiping Jesus. Si usted adora al Padre, usted está adorando a Dios. Worshiping the Son. Uno solo, en unidad. Habla de tres. No hay división en Dios, hay unidad. There is your, Es un it's a term that being Es como ahora, le voy a hablar. En Génesis capítulo 11, you look at el versículo 6. verse 6. ¿Sabe de qué están hablando ahí? You know what it's referring to there? What it's talking about? ¿Qué es lo que estaban haciendo? What were they doing according to that verse? Estaban construyendo la torre de Babel. They were constructing the Tower of Y dijo Jehová, and the Lord said, he aquí el pueblo. ¿Cuántos saben lo que es el pueblo? ¿Cómo se compone un pueblo? De mucha gente. Un pueblo entero. Un pueblo entero estaba unido, the city construyendo la torre de Babel. Tower of Babel. ¿Y qué es lo que dice? And what does the verse say? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. And the Lord said, the people are one, Uno en unidad. one, united. Uno en unidad, no en número. Porque un pueblo se compone Unity as one, but de muchas personas. Un pueblo se compone, es como decir, la ciudad o estado de Massachusetts es un montón de personas. it's composed of many people. Pero si usamos el lenguaje, el estado de Massachusetts es uno But it's Massachusetts, it's referring to one state. en amor. ¿Qué es lo que está hablando? Todos están unidos en amor. And it's referring Desborda el to amor. love. ¿Cuánto deseáramos? Deseáramos que fuera así. Entonces de lo que está hablando es de la unidad. So it's referring to being Dice Jehová Dios, uno es, when it says no es el número, not in numbers, es in being united, no es separación. not separation. Y continuamos ahí mismo en Génesis 11, 6, dice, y el pueblo es uno, People are one. y todos estos tienen un solo They lenguaje, only have one language. the y same han comenzado la obra, and they have started the work. y nada les hará desistir And it's often ahora de lo que han pensado what hacer. they have been doing. Ahora pues, So el 7, descendamos. let us go down and descend. Dios está hablando, God is y speaking. en un término plural nuevamente. Speaking Dice, in plural terms. Ahora pues Let us descendamos, descend. en un término plural. Let us is a Una vez más se manifiesta la Trinidad. Again, we see the Trinity. Porque ¿con quién más va a hablar Dios? Because with Si whom no else es- is God speaking? Con la divina Trinidad. Unless it's that divine. Ahora pues descendamos y confundamos. Ahí su lengua, Let's confuse their language. para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es ahí donde empezó las diversas And lenguas, that's where the different languages, porque fue imposible comunicarse they had después. difficulty communicating. Entonces de ahí en adelante fue la división, ya no eran uno. And so that's where
were en unidad. divided, so they weren't one in unity. Porque no tuvieron cómo comunicarse el uno con el otro, We're not able to communicate one amongst the porque other. no se entendían. They understand. Una vez más vemos la Trinidad We can see Trinity manifestándose being manifested en el Antiguo in Testamento. the Old Testament. Amén. Hay muchas, pero yo me di a la tarea de llevarme a lo que el manual dice, pero voy a compartir unas. There's many verses, and the Trinity is going to share one. Isaías capítulo 48, Of Isaiah 48, versículo 16. verse 16. Isaías 48, versículo 16. 16 of Isaiah. Dice, acercaos a mí, oíd. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando Jesucristo. Y ahora me envió el Padre, el Señor, y su Espíritu. The Lord sent me in His Spirit. Se está manifestando más la Trinidad. So once again, we see the Y Trinity. esto es solamente como para dar un ejemplo That's an example. de que Dios habló And the Lord spoke en teología, en Trinidad, as if it was aún theology, en el Antiguo even Testamento. in the Old Testament. Amén. Vamos a ir un poco más avanzando. Vamos al Nuevo Testamento. Let's further go to the New Testament. Y esto es que ahí sí que, aunque quieran refutar, no va a poder. This is a Bible verse that people want to refute Una and they're not able to. Cita bien consistente. It's a very consistent. Marcos, ustedes ya lo leyeron. Capítulo, 1, versículo del 9 al 11. verses 9 through 11. ¿Quién lo puede leer? Emmanuel. Ok. Those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him from above. And a voice from heaven, "You are my beloved Son; with you I am well pleased." Santo. Vemos una vez más manifestada la Trinidad We see once again the Trinity being manifested en el acontecimiento del bautismo. in this baptismal. Después de que subió del agua, When Jesus arose se abrieron los cielos the heavens opened, y el Espíritu Santo descendió con forma de paloma. and the Holy Spirit descended as a dove. Está Cristo, So we see Jesus. el Espíritu Santo descendiendo, bautizando a Jesús. No, santo. Y luego viene y se abren los cielos y ya se abre una voz When the heavens opened, they heard a voice. que anuncia y dice, And that voice said, tú eres mi hijo amado, "This is my beloved Son, en ti tengo in whom I complacencia. have contentment." Una vez más, Once again, la Trinidad the manifestándose. Trinity being working. ¿Qué palabras pueden negar la existencia de la Trinidad ante esta cita bíblica? How could we deny the existence of the Trinity? Aún in así, these Bible no verses? quisieran creer en las demás, en esta. If they don't want to see the others, No la pueden this is anular. important, you cannot deny it, annul it. Es por eso que hay veces que distorsionan en ciertos pasajes bíblicos. In certain words Y in the de eso Bible, hay que there's- tener so we have to be careful. Cristo bautizándose, When Jesus was being baptized, Cristo bautizándose, el Espíritu Santo the descendiendo Holy Spirit descending, y el Padre and hablando. the Father speaking. Y por si quedaba
es mi hijo. Dios es mi hijo. Se queda, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él. Estoy hablando en el sentido de esto en el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Juan hay mucha evidencia In the book of John, there's a lot of evidence sobre esto. about this, the Trinity. Recordando que en ese momento se estaba ejerciendo el ministerio terrenal Jesús. At that time, Jesus' word in the earth was being manifested. Juan, John, Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 1 y versículo 1, chapter 1, verse 1 of John, nos dice: and it says, 1:1. en principio, In the beginning, analicen estas palabras y véanlas bien detenidamente. listen to these words. Este mismo lenguaje es el que se utiliza en el mismo libro de Génesis, en el primer capítulo, en el primer versículo. Same as Genesis 1. En el In principio, the beginning, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning, God did heaven and earth. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1, en el And principio God says in era el verbo, In the beginning was the word, y el verbo era and Dios, the word was with God, y el verbo era Dios. and the verb was God. ¿Quién es el verbo? Who is the verb? Jesús. Jesús el creador. Jesus is creator. El Padre da la orden, The Father la is the palabra. word. Jesús es el creador. Jesus is El verbo. the word. Y el verbo se hizo carne. The word became flesh. Y nos dice que en el principio con Dios todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. And the kingdom was made within. Without him, it was not made. ¿Queda alguna duda? Without his Trinity, Él es el creador. he is the creator. Él es el verbo. And he is the word. Nos dice entonces en el versículo, capítulo 17 John del 7, Evangelio de Juan, 17. hay conversación. There is a conversation. Jesús se va a orar Pray. y habló así. And he said as such. He Dice, prayed as such. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, Jesus ¿la ha llegado? ¿Qué tiempo? ¿La ha llegado? El cumplimiento de los tiempos, donde Él iba a ser a una humanidad. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Jesús hablando con el Padre, y luego le dice: glorifica a tu Hijo. O sea, Él mismo, para que el Hijo te glorifique a ti. Es una conversación saliendo. Y es la vida eterna. El único Dios verdadero. Hablando una vez más de la unidad. No es de un número. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero está hablando de unidad. A ti el único verdadero. Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me. Ahora
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Glorify me as Les ellos las recibieron y han conocido de ti, and they understand that I'm from you. lo que tú me enviaste. They have sent me. Podemos leer todo el capítulo 17 y vamos a ver la relación que tiene Jesús con el Padre. La unidad. Vamos a ir más adelante. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y pues yo me santifico a mí mismo. Hay que santificar la verdad. They can be sanctified in the truth. Dice, mas no ruego solamente por eso, Not only praying for these, sino también por los que han de creer por la palabra de Dios, will be the word. para que todos sean uno. So they can be as one. Oiga esto, para que todos sean como tú, Padre, en mí, y en mí, que también ellos sean uno en nosotros. In us. Para que todos vean, y que todos sean, ese es el propósito del Señor, que todos como iglesia, como hijos de Dios, seamos uno, So that the church can be porque as está por nosotros, está intercediendo por nosotros. Here God is, Jesus Christ is interceding, right? Antes de ser crucificado, He was praying for us before being crucified. el amor desbordándose aún en lo último. You see that love given to us even in the Bible. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros, We are, así como nosotros. Un término nuevamente, un verbo plural. as we are one again in plural. Así como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gloria que tuve antes que este mundo fuese en la eternidad, We had that en el glory before infinito. the world existed in eternity. antes que todo esto existiese, Before this existed, la gloria que tuve contigo, we had glory with the Father. la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, I am in them and you are para in que me, sean perfectos en so that they can be perfected in. lo importante que como iglesia Dios intercede para que la iglesia, o sea, usted y yo, aprendamos a convivir los unos de los otros con God nosotros, intercedes so that we as church can be living no importando nacionalidades, not matter in nationality, no importando culturas, doesn't matter the culture,
ahora esto, mire, aún no importando el lenguaje. Doesn't even matter the Oye, hermano, language. pero si es que hablamos español, sí, pero hay veces el español es diferente. Even when we speak Spanish or Spanish, Pero que tener la misma unidad, we need to have that same unity. que esa unidad que Jesús está pidiendo, The unity that the Lord y está is diciendo, así como tú y yo somos uno, You, the Father, and I are one. tú en mí, yo en You ti, are in me, I am in y nosotros en ellos. you. We are. O sea que no es por nosotros, es porque Dios está en nosotros. Y es el amor de Dios en nosotros que se quiere manifestar y mantener esa unidad como iglesia. Everything unity is church. Dios es uno God is one en unidad. in unity. No hay separación. And there's no separation. Santo. Vamos a regresar. Capítulo 14, ahí mismo de Juan. Chapter 14 of John. Hay una promesa. There's a promise in John 14. Recuérdense que ahí todavía está solamente Jesucristo y el Padre, pero viene Jesús y hace un anuncio. Jesus makes Capítulo 14 de Juan chapter 14 of John, y versículos 16 y verse 17. 16 and 17. Dice, y yo rogaré al Padre, o sea, Jesús dice que va a rogar al Padre He says, I will ask the Father, y os dará otro consolador, and He will give us another comforter. otro consolador, Another comforter, para que esté con vosotros so that He can be with para us siempre. forever. El Espíritu de verdad, The Spirit al cual el mundo no puede recibir which the world does not receive, porque no le ve because they ni le conoce, don't know Him, nor- pero vosotros le conocéis but we know Him. porque mora en vosotros He loves y us, estará and He will be en vosotros. in us. Yo digo, wow, Señor, gracias. Gracias por ese regalo. Thank you, Lord. Aún los mismos apóstoles, los mismos discípulos no entendían esa parte. Pedro, no, pero ¿cómo es posible que tú tienes que morir? ¿Para dónde vas? Cuando les dijo, me tengo que ir. You're dying. Es necesario que me tengo que ir. ¿Pero a dónde tú vas? This is necessary that I must die. He says, where are you going? Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Jesus must die. Pero ¿cómo vas a morir? ¿Quién te va a entregar? How are you gonna die? Who's gonna? Es necesario. Ustedes no lo entienden ahora, They didn't understand. pero viene alguien There was somebody coming que va a estar en that ustedes. will be inside you. El Espíritu Santo It's the en Holy nosotros, Spirit inside us. que estará, ¿cómo dice la Biblia? The Holy Spirit will be. What does the Bible say about this Holy Spirit? Es más, la obra del Espíritu Santo es entregar a la iglesia cuando Jesús venga en las nubes, en el arrebatamiento, aleluya, a traer a su iglesia. Es ahí donde dice la Biblia, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos juntamente nos encontraremos con Él en las nubes. Pero la obra del Espíritu Santo es llevar a su iglesia, presentarla. Esta es la iglesia que tú me diste y nos entregará. Es una promesa que realmente nos llena de gozo, que realmente el Espíritu Santo está en nosotros y es la promesa que el Señor nos está dando ahí. Promise of the Holy Spirit. Y donde se manifiesta being manifested. la Trinidad. And that's Una another vez where más. the Trinity is being manifested. Jesús orándole al Padre Jesus prayed to the Father para que el Consolador so that the venga. Comforter will come. Imagínese usted con el Espíritu Santo la lucha que coge
No teniendo al Espíritu Santo. Imagine you have the Holy Spirit, the Bible that you have without the Holy Spirit in that. Porque es a través del Espíritu Santo que nos da el querer como el hacer. Su buena. That's the Holy Spirit gives us to do love. Es el Espíritu Santo que nos motiva. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Que nos empuja. Nos ayuda. Nos da fuerza. It gives us strength, it pushes. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 40? Que da fuerzas al cansado y multiplica a aquel que no tiene to those ninguna. who have no strength. ¡Wow! Eso es como para quebrar la cabeza a cualquiera. En el sentido de, ¿cómo es eso que multiplica las fuerzas aún aquel que no tiene ninguna? How could that be? To Si give se entiende la lógica que para multiplicar algo se tiene que tener algo para multiplicar. ¿Sí no? Amazing to multiply, you need something to multiply with. Si tengo 5, lo multiplico por 5, entonces ahí me da un número grande. If I Porque está multiply multiplicado por by algo. number, Pero hay que tener algo para poder multiplicar. and you need Por to algo. something to multiply with. Pero si no tengo nada, And if you have nothing, ¿cómo yo lo multiplico? how would I ¿Con qué yo multiply? multiplico lo que no tengo? And I can't Eso lo hace multiply Dios. now. Eso es lo que hace Dios. But that's what the Lord does. Multiplica las fuerzas aún aquel que no tiene ninguna. You have none. O sea que cuando estamos usted y yo cansados por lo que hayamos hecho, When you and I are tired, ahí está el Espíritu Santo que nos trae. brings us Y cuando salimos renovados, con nuevas fuerzas, wow, Señor, strength. diferentes. Una palabra de parte del Señor que nos fortaleció. A word from the Lord that gives us Wow, the strength. santo. Only Amen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 nos dice: John 5:7 says, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: testify in heaven. Okay, testify in heaven. Three. el Padre, The Father. el Verbo. ¿Se acuerda que hablamos del Verbo? We spoke about the Word. ¿Quién es el Verbo? Who is the Word? ¿En dónde lo encontramos? Where did we find who is the Word? Manifestándose en Génesis, la creación, We saw him in creation. creando, ¿ok? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, The Father. el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Y estos 3 son, And those, the three are, ¿quién lo tiene? ¿Lo encontraron? Dilo. Oh, pensé que- perdón, yo pensaba que. sí, en la cita bíblica. You want to read the Bible verse? La de Juan. Ok. One, first of one. Ok, la hermana lo tiene. Primero de Juan 5:7, First of John 5:7. Porque son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Amén. Father, the Word, and the Holy Spirit are one. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Father, Y the estos Word, and the 3 Spirit, son three are in one. en unidad. As one in unity. 3 personas 3 persons, divinas, 3 divine persons, un solo Dios. but one God. 3 en uno. 3 in one. Pareciera que está complicado de entender, ¿no? It's kind O of sea, hard to 3 understand. personas en un solo Dios. 3 in one God. Pareciera complicado, pero It seems complicated, but aún los teólogos se rompen la cabeza para poder entender even theologians esa Trinidad. will understand that Trinity. 3 personas en diferentes funciones, un solo Dios. One God, 3 different functions. Y cada quien ejerciendo diferentes And funciones. each are doing a different function. ¿Saben lo que es el trébol? ¿Conocemos lo que es el trébol? Una hoja, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una hoja que tiene 3. So, así mismo, 3 en 3
pero una misma hoja. So, la Trinidad son 3 personas, un solo Dios. Trinity is 3 different persons, but 1 God. Ah, porque más le llega a otros también, así eso fue. ¿Qué compuesto el agua? Los componentes del agua. The Ah, component of water. hasta científicos somos, ¿no? ¿Ah? H2O, ¿verdad que sí? H2O. Esa es la fórmula. Yeah, H2O. that's the chemical formula, H2O. Son componentes, pero que es el agua. But what is water? Está el agua. It's straight water. Santo. So, Dios trino en un solo Dios. ¿Te acuerdas de la cita que leímos en Deuteronomio? Remember Deuteronomy Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. chapter 6, verse 4? ¿Qué es lo que dice? What does it say? Jehová, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. It's just, ¿Entendemos el término que está usando? do we understand that this one? No es en términos de número, sino de unidad. And it refers to Amén. unity, not in numbers. Unidad. Santo. Hay muchas citas bíblicas que nos dan referencia de la Trinidad aquí en el Nuevo Testamento, pero ustedes leyeron, ¿verdad que sí? Many Bible verses. Excepto la hermana que pues apenas yo le entregué el libro, o sea, no, es la única que puede tener excusa. Pero los demás leyeron. No read the book. Necesito que ustedes me expliquen ahora con sus palabras. And explaining your own words. ¿Qué es lo que entendieron? What did you understand from reading the two texts in the book? La joven no tenía uno. Ashley no tenía libros, se perdió. Oh, okay. So what did you understand reading today's lesson, by reading today's lesson? Google lo sabe todo. Gloria a Dios. Que la Trinidad es un solo Dios. Trinity is one God, she's saying. Amén. La Trinidad, un solo Dios, son 3 personas, lo repito nuevamente, 3 persons, un solo Dios. but one God. Ok. Les voy a dar otra cita más para que podamos. We're gonna. Mateo 17:5. Matthew 5, 17:5. 17:5 in Matthew, the book of Matthew. ¿Qué es lo que aconteció ahí? What happened there? What was the story there? Bautismo de Jesús. No. Matthew 5:17. 17:5. 17:5. Hay un acontecimiento que está pasando What ahí. was the event in that verse? What was Es that? en el monte de la transfiguración. That's the Mount of Transfiguration. What happened? What was the event? What happened there? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, estoy hablando leyendo desde el 1, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice en el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, una vez más, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. That
verse 5, this is my beloved son to whom you should listen. Lo mismo que aconteció en el bautismo, que se oyó una voz del cielo, It's similar as when Jesus was being baptized, you heard a voice from heaven. y donde el Padre habla y hace saber una vez más. Once again, where the Father speaks. La diferencia cuando fue en el bautismo en el río Jordán es que había muchos. At the Jordan River, in that baptismal, there were many. En esta ocasión solamente hay In the Mount of Transfiguration, in that story, there were how many? Pedro, Peter, Jacobo y Juan, John. los tres que leímos cuando empezamos. Son los que están ahí nada más. Only 3 were there at that. Pero se dio a conocer. He was made known. Una vez más, Once again, Dios, the Father. el Padre, habla con Jesucristo. Once again, we see God speaking to Jesus Christ. Es más, Jesús les prohibió a los discípulos que estaban ahí que hiciesen saber esa visión, sino hasta que Él ya no estuviera. Jesus, don't let people know of this event until I'm been crucified and gone to heaven. Como ustedes se dan de cuenta, hay muchas citas bíblicas que nos dan referencia. So we see very many Bible verses that give us reference on. Vamos a tomar esta otra. Primera de Pedro, Let's once look at 1 Peter. Primera de Pedro capítulo 1, 1 Peter chapter 1. una vez más dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una vez más, la Trinidad manifestada. We see that O sea, sería ilógico pensar que no existe la Trinidad si la misma Biblia nos da evidencia de que sí. La misma Biblia nos está mostrando de la Trinidad. Dice, en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tenemos que tener ese conocimiento, ustedes tienen que tener ese conocimiento, porque pues como hay muchas vertientes que se oyen afuera, que lo que quieren hacer es solamente confundir. Pero si ustedes tienen la información correcta y ustedes realmente siguen escudriñando, siguen leyendo, siguen realmente tratando de aprender más, no va a ser fácil que alguien venga con diferente doctrina y los pretenda engañar. So learn more about the Trinity, so those that come to deceive us with false doctrines will not be able to deceive us. Es más, aquí mismo cerca, en 2 de Juan, Once again, 2 of John, del versículo 7 al 11, 7 through 11. nos dice algo pasándonos a eso. Speaks again. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, Many deceivers have come around. que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. They do not confess that the Lord Jesus has come in flesh. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. This is the deceiver and the antichrist. Mirad por vosotros mismos For your own selves.
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, so that you will not lose the fruits of your work, sino que recibáis galardón completo. receive rewards. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. You don't persevere in the doctrine Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Jesus Christ has the Father and the Son. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, If anyone comes without no lo recibáis en casa, in your homes, ni le digáis bienvenido, do not welcome. porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Welcome them, you're participating in their bad evil works. Que andan tocando las puertas, They come to your doors, dándole revistas giving you literature, y queriéndoles hacer creer and they want sus to make doctrinas, their doctrines. no lo recibáis, dice. Receive them. Porque ustedes saben en quién están creyendo. In whom you trusted. Ustedes saben realmente la verdad. You know the truth. Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the truth. La Trinidad es real. The Trinity La is doctrina de la a Trinidad real doctrine. parece que para muchos es confuso, Trinity might be pero no es que confusing to sea some. confuso. Está palpable. La Biblia nos habla y nos muestra de la Trinidad. The Bible mentions that Trinity. Tres personas diferentes, Different persons. un solo Dios. One God. Difícil de creer para otros, It's hard for some pero people, para usted y para mí, but for you and me, como hijos de Dios, children of God, tenemos que creer en eso, we have to believe como in that. creer en la resurrección de nuestro Señor Also Jesucristo. believing in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Porque el que no cree en la resurrección, If you don't believe in the resurrection, vana es su fe. it's your faith is worthless. Hay que tener cuidado con las personas que llevan otras enseñanzas. So beware of others that bring certain doctrines. En cierta ocasión, esto ya lo añado como un testimonio, en cierta ocasión estaba yo en mi casa, eso fue más o menos como hace como unos 10 años, Sharing this testimony continues. ayer, Ayer. Yes, yo también. He's sharing this testimony. tocaron la puerta y yo salgo. Y eso mismo, con unas revistas y una Biblia obviamente diferente, cambiada, distorsionada. Y hablándome, con un conocimiento mío básico, tal vez, porque obviamente no puedo decir que era el mismo, ¿verdad? Y no es que la sepa todas tampoco, ¿no? Yo también estoy con eso de querer aprender más. Amén. Porque todos necesitamos aprender más. No quedarnos con lo que ya sabemos, queremos más. El propósito de ponerse a estudiar es aprender, ¿verdad? Y enamorarse más. Porque leer la Biblia es como una carrera de un médico. Nunca termina de aprender. Siempre hay enfermedades nuevas que aparecen que hay que seguir estudiando. Hay que seguir preparándose. La Biblia es así. Esta es una fuente inagotable que nunca se termina. Entonces, volviendo al testimonio, esa persona, porque oígame esto sí es cierto también. Las personas que llegan y tocan las puertas llevan un argumento bien preparado. Ellos, antes de salir a tocar las puertas, se preparan. Con los argumentos que ellos llevan, se preparan. Con el material que ellos llevan, se preparan. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados. Él me hizo me quiso como invitar para que yo le escuchara. Y yo le dije, desde un principio le dije, yo soy cristiano evangélico. Y yo voy y sé y conozco de mi Dios. Así que cualquier cosa que usted me diga, que va en contra de lo que yo creo, por favor,
no siga. Y entonces le digo, no, pero que tú sabes esto y tú sabes lo otro. O sea, uno por educación en cierto momento lo escucha, pero cuando ya uno ve que las cosas van tomando un curso diferente, pues uno también entiende. Usted está en su casa. No le estoy diciendo que sea grosero o grosera, ¿verdad? Pero que realmente usted sabe lo que usted cree, y para eso está la Biblia, ¿verdad? Y usted, pues, si usted tiene conocimiento, pues, puede decirle y esto, y créame que cuando ellos ven que usted tiene conocimiento, se van. Pero si ven que usted no tiene conocimiento, que es fácil de manipularlo y de envolverlo, lo van a querer hacer. Entonces, con el poco conocimiento que podía decir yo que tenía en aquel entonces, trataron de hacerlo, pero yo digo así, y eso ya lo digo yo personalmente, como que arañando, así como uno dice, ¿verdad? Se salvó de panzazo, dice uno a veces, cuando está estudiando y saca unas notas, pero bien bajas, pero que con esas notas bajas, pero todavía pasaste del curso, pero que no es suficiente, uno lo sabe, pero pasaste el curso. Yo digo que así, pasé el curso ahí, pero de panzazo. Yo digo, wow, Señor. Entonces ahí yo mismo me preocupé. Digo, ¿cómo es posible? Si yo digo que estoy sirviéndole a un Dios que yo sé que es real, y empecé yo mismo a cuestionarme por lo que yo sabía o no sabía. Entonces me entró más pena, y cuando me propuse empezar a leer más, empezar a estudiar. Y es ahí donde, pues, gracias al Señor en su divina misericordia, me dio la oportunidad de poder estudiar en el instituto que tenemos la bendición, que ahí está. Ahí está, no es que tenga que viajar hasta New Haven o a Boston o a Nueva York. Ahí está. Está en su casa. Aquí mismo está. Fácil. Voluntad propia. Voluntad propia. Mi hermano, es que no tengo tiempo. Sea honesto, sea honesta con usted mismo. Porque cuando salen otras ocasiones, oportunidades para otras cosas, bien que se hace el tiempo. Pero podemos capacitarnos un poquito más. Amén. Podemos capacitarnos. Yo insto, animo a que se motiven para estudiar un poquito más. No se quede con lo poco. No sea conformista. No se conforme con lo que usted ya sabe. Es posiblemente básico, pero necesita aprender más. Necesita más. Amén. ¿Alguna pregunta? Any questions? You understood what he said in a nutshell. Learn and learn more, because people with Bibles and literature will come and try to deceive you. So you need to study and be prepared with the Word of God. And he said, we have a Bible Institute right here. Take advantage, because you don't have to travel far. It's right here to learn more and more of the Word of God. That's in a nutshell his testimony. Amén. So, hay muchas citas bíblicas, hay muchas referencias donde podemos ver la Trinidad. La Biblia completa nos da fe de la Trinidad. La Biblia completa. The entire Bible verifies the Trinity. Lo único que falta es que usted y yo nos sentemos y lo analicemos. And all we have to do is analyze it. Y en eso entra mucho lo que es la gramática, para poder tener una muy buena interpretación de la palabra. Porque es que hay diferentes doctrinas, por decirlo, diferentes doctrinas o enseñanzas equivocadas por la mala interpretación. You could have the proper interpretation
gramática. Hay una clase que me encantó, que es la la Biblia. Hay una ley hermenéutica que no deja que se malinterprete o se distorsione la palabra. Te aconsejo, cuando puedan, estudien un poquito. And study correctly so you'll understand the word of God, because sometimes there is grammatical differences and leads to misunderstanding of the word. Study that. Hay otra clase que se llama la homilética. La homilética lo que le ayuda es a poder preparar un buen sermón, una muy buena predicación. Toda predicación tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene fin. Es una forma figurativa que estoy Other dando. sermons as well. Pero que es bueno capacitarnos So become knowledgeable in those. para ser más eficaces. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Entendimos? Gloria al Señor. Qué bueno. So, es bien importante leer, ¿ok? Lo que nos quedan son 2 clases. We have 2 more classes. 2 clases nada más. Y ya por ahí mismo está también la fecha del bautismo. Ya están en el calendario, en el programa del mes, ya está ahí. Upstairs in the calendar, we have the date of the baptism. ¿El día 23? Sí. The 23rd for the date of your baptism. Ya usted véase sumergido. It's a been submerged. Ya usted véase ya empapado de agua, como mojado. Pero realmente yo animo a que se sometan a oración. Muy importante. La clase que vamos a tomar la próxima semana es Next week's lesson is the baptismal in the el Holy bautismo del Espíritu Santo. Son clases muy bonitas que estamos teniendo estas últimas clases, ¿no? Spirit. Baptism in the Holy Spirit, very beautiful. Pero yo los animo que se sometan a oración. Que no solamente sea un momento por querer cumplirlo y ya, salir de eso, ya no, sino que sea algo inolvidable. Algo donde usted tenga una experiencia más que humana, divina. Una experiencia sobrenatural. Una experiencia con el Señor, con el Espíritu de Dios. Amén. Santo. These encouraging prayers. Póngase de pie, hermano. So